Buenas, esta es una nueva píldora acerca de la bolsa de valores. Este es el índice que va a tratar el vídeo: introducción e historia, operadores bursátiles, horarios y como concepto tenemos mercado over the counter. Bien, la bolsa de valores es un mercado físico o virtual donde se ponen en contacto demandantes y oferentes de capital, los que realizan transacciones a través de intermediarios autorizados. ¿Cómo y cuándo nace la bolsa? Pues ya desde el siglo XIII se datan ventas y títulos y venta de títulos y otros instrumentos financieros en la posada de Brujas, esta que se ve en esta imagen. Y esto es a raíz de que la familia Van der Bolse, que es de su nombre en la cual se deriva el término de bolsa, ya que en su escudo familiar tiene tres bolsas en el centro, eran los dueños de esta posada y en este lugar era donde se intercambiaba, donde se daba liquidez a pequeños agricultores o ganaderos o comerciantes. Sí que es cierto que la primera bolsa moderna no se abre en Brujas, sino que se abre en Amberes, también en Bélgica, y esto es debido a que el tráfico comercial es desviado de una ciudad a otra, debido a que se seca un río y nada, al final se mueve la bolsa y se crea en Amberes. Posteriormente a esto, en Londres la bolsa se crea en 1570, la bolsa de Nueva York se crea en 1792 y la bolsa de Madrid en 1831. En cuanto al mercado nacional, existen las bolsas de Madrid, la bolsa de Bilbao, la de Valencia, la de Barcelona. Estas tres están englobadas dentro del grupo Bolsas y Mercados Españoles, BME, y componen lo que es el mercado continuo o IBEX. Paralelamente a este mercado existe el mercado alternativo bursátil o MAB, que es lo que vemos aquí abajo, y estos dos generan el ecosistema de inversión en España. La Bolsa de Madrid se crea en 1831 y como índices de referencia tiene IGBM e IGBM total. La Bolsa de Bilbao se crea en 1890 y su índice de referencia Bolsa Bilbao 2000 es ponderado por capitalización según el volumen de negociación de las acciones. En 1915 se crea la Bolsa de Barcelona y tiene dos índices de referencia: BCN Global 100, donde se encuentran los valores nacionales ponderados por capitalización, y el BCN MIB 50, donde están 50 empresas medianas y 15 valores de mayor peso dentro del mercado de Cataluña. Por último, en 1980 se crea la Bolsa de Valencia, aunque anteriormente había tenido otros amagos de crear la bolsa, pero en un ámbito, una bolsa de comercio, no como lo conocemos ahora, un mercado bursátil. Es en este año donde se crea la Bolsa de Valencia como tal y se generan tres índices de referencia: índice corto, índice general e índice largo. Esto está englobado dentro del grupo BME, donde en el año 1995 el sistema de interconexión bursátil español permite operar en las cuatro bolsas de forma automática y de forma continua. Paralelamente a este mercado entre las cuatro bolsas está el mercado alternativo bursátil, que está orientado a empresas de pequeña y mediana capitalización, SICAV, entidades de capital riesgo y hedge fund. Como comentábamos, el grupo donde se integran todas las bolsas españolas se llama BME, que cotizó en la bolsa desde 2006 hasta 2020, donde el grupo bursátil SIX suizo compra la empresa. Entonces deja de estar cotizando en bolsa para pasar de forma privada a este grupo. Como dato, SIX es el tercer operador bursátil por ingresos en Europa, pero ahora veremos más datos acerca de estos operadores bursátiles. Pasando a hablar sobre los operadores bursátiles, aquí vemos los más importantes de Europa. Sí que es cierto que en Estados Unidos, bueno, en América y en Asia existen otros también muy importantes, como el Nasdaq, el NYSE o el operador ICE, que es el grupo que tiene la bolsa de Nueva York, es decir, Wall Street. Y por la parte de Asia existen el Japan Exchange Group, Shanghai Stock Exchange y Hong Kong Stock Exchange como más relevantes. En esta transparencia hacemos énfasis en nuestra parte, en la parte de Europa, donde se destaca el grupo SIX, que es el que hemos comentado
comentado anteriormente, que es el que compra BME. Es un grupo creado en 2008 donde Credit Suisse y UBS están como principales accionistas de la sociedad. Como primer grupo que se sitúa en la cabeza está el grupo Euronext, que engloba las bolsas de París, Ámsterdam, Bruselas, Lisboa, Dublín y Oslo. Y desde el 2007, junto al NYSE, crean NYSE Euronext. De esta manera se sitúan como primer operador bursátil a nivel global y pasan a incluir la bolsa de Chicago, San Francisco y Nueva York. De forma paralela en Europa también están presentes London Stock Exchange y Deutsche Börse Group, ambos grupos de Reino Unido y de Alemania. El primero de Reino Unido se crea en 1801 y el de Alemania más reciente, en 1992. Y sí que es cierto que el grupo alemán tiene unos amagos de fusionarse bien con el grupo SIX, donde al final no es posible, y hacen una joint venture ofreciendo una plataforma de derivados. También se intenta fusionar con London Stock Exchange en 2016 y no es posible. Y también en 2008 se intenta fusionar con el NYSE Euronext, pero tampoco es posible. En la mayoría de ocasiones, según estas dos últimas, no es posible debido a leyes de antimonopolio que generaban la fusión de ambas empresas. Como conceptos clave a la hora de tener en cuenta los horarios, está tanto el pre-market, el aftermarket y el horario en el cual la bolsa está abierta. Como tal, el pre-market es el tiempo antes de la apertura del horario normal de la bolsa, y se suele utilizar para evaluar la fortaleza de una acción en ese día dado y la tendencia que pueda tener en ese día en concreto. Luego está el mercado, la bolsa como tal, el horario. Y por último se sitúa el aftermarket, que es el momento posterior al cierre de la bolsa. Es momento donde se suelen negociar los resultados, ya que la mayoría de empresas suelen presentar los resultados de bien el cuatrimestre o anuales al terminar la sesión de bolsa, y es momento para negociar un poco los resultados, comparar con las estimaciones y ver si son mejores o peores, y en función de eso realizar una operación u otra. En esta imagen vemos los horarios de la mayoría de las bolsas, al menos de las más importantes de forma mundial, y está subrayado la bolsa española, donde vemos que la bolsa como tal abre de 9 a 5 y media, En horario GMT es de 8 a 4 y media, y es gracioso, al menos se pueden concatenar días seguidos de forma que no dejes de estar atento a una bolsa en concreto. Entonces, si nos situamos, imaginémonos un día que estamos pendiente de la bolsa española de 9 a 5 y media. A las 5 y media ya estará abierta la bolsa de cualquier bolsa de América. En concreto podemos fijarnos en el Nasdaq, en esta de aquí, que abre en hora GMT de 2 y media a 9. Nuestra bolsa de España estaría abierta hasta las 4 y media hora GMT, y a las 9 nos podríamos ir a ver qué está ocurriendo o cómo va a abrir la bolsa de Nueva Zelanda, de 9 a 3:45 de la madrugada, y mientras tanto podríamos echar un vistazo en la bolsa de Hong Kong o en la bolsa de China. Este es un poco el ejemplo que también se describe en esta transparencia. El pre-market de la bolsa de Nueva York, horario España, es de 10 a 3 y media. De 3 y media a 10 es la bolsa, ya está abierta, y de 10 a 2 de la mañana sería el aftermarket. Como último concepto tenemos el mercado over the counter, que es un mercado descentralizado donde el comprador y el vendedor intercambian directamente sin necesidad de un exchange o broker. Como hemos visto al principio, un mercado de valores, una bolsa, sí tiene un lugar físico. En este caso, este mercado no tiene un lugar físico y los intercambios son totalmente electrónicos. Es cierto que son menos transparentes, tienen menos regulaciones y principalmente está usado para intercambiar bonos, monedas, derivados, productos estructurados y acciones.
Es sobre esta última, sobre las acciones, donde vamos a poner este ejemplo acerca de las pink sheets, que son acciones que están cotizando en este mercado. No tienen requerimientos, no tienen los requerimientos mínimos para estar dentro de un exchange, como puede ser el Nasdaq, el NYSE o incluso la bolsa española, el IBEX, y por lo tanto están cotizando en este tipo de mercados. Son empresas pequeñas o muy pequeñas con operaciones locales o regionales. Ni siquiera tienen el ámbito nacional y ni mucho menos el internacional. El precio suele ser muy bajo. Se conoce pink sheets o penny stocks, entonces el precio mínimo es de un penique. Y se conoce también pink sheets porque en la antigüedad o inicialmente este tipo de acciones eran comercializadas o eran traspasadas en hojas rosas. Entonces, bueno, es un poco la traducción desde del inglés y se ha quedado con esa terminología. Algunos brokers sí que permiten la inversión, sí que es cierto que te piden hacer una evaluación diferente a la que te piden para las acciones normales. ¿Y cómo podemos identificarla? Pues cuando vemos una acción y vemos delante PNK, estaremos delante de una pink sheet. Entonces tendremos que tener un poco estar alerta de que no es una acción normal, que está cotizando o que es intercambiada en un mercado over the counter, y saber un poco lo que estamos haciendo, puesto que conlleva más riesgo de una acción normal.